Santa Marta rumbo a los 500 años y venimos haciendo un contenido. Hoy tenemos una invitada, pero muy especial, una persona que tiene una herencia del Evangelio en todo el mundo, podemos decir, ¿verdad? Y es Kimi Raskit. Me disculpa si no menciono bien el apellido. Y ella es hija del evangelista Jorge Raskit, un hombre reconocido a nivel mundial, que hoy tiene 94 años, pero una persona que impactó las naciones con el mensaje del evangelio. Entonces, una vez más, le doy la bienvenida. Amén, Dios te bendiga. Gracias por recibirnos. Es una alegría poder estar en este tiempo y conectarnos con la gente que también se conecta con ustedes a través de este espacio. Claro que sí. Y bueno, estamos haciendo contenido porque Santa Marta va a cumplir 500 años y eso es una bendición porque nuestra ciudad es conocida como una pionera en nuestro país y es de bendición. Y ella se encuentra aquí precisamente porque nos está visitando y nos está bendiciendo eh, con el mensaje del Evangelio, con la palabra que Dios le ha dado. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más de la historia. Háblenos de cómo, de su padre primeramente. Pues mira, es una gran bendición, primero que nada, poder estar en este tiempo de celebración aquí en Santa Marta. Creo que es un momento histórico y la bendición de poder eh, venir de una familia ministerial, para mí es una honra ese apellido. Sé que para algunos controversia, para algunos amado y para otros a lo mejor, como uno dice, odiado, pero eso es parte del equipaje completo. Así es. Pero es un apellido de honra, creo que la familia a nivel ministerial ha impactado en naciones, lugares, por muchos años. Y para mí es un privilegio que en esta temporada de mi vida ministerial, pues yo pueda ser esa generación que está recogiendo, ¿verdad? Esa cosecha de esa siembra en muchos años a nivel ministerial. Mi papá, el reverendo Jorge que hizo en muchos países, en Centro, Suramérica, en el mundo entero y aquí en Colombia de manera significativa, gran parte de lo que fue su vida ministerial. Bueno, ahora que usted estaba mencionando eso, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Jorge Raque representa, de pronto yo no soy de esa época, ¿no? Yo soy un muchachito. Bueno, ni tanto, Ah, bueno, las canas ya me delatan. Pero el apóstol Pablo fue alguien que, según la historia, lo que aprendimos hasta España, en que logró llegar con el Evangelio. ¿Cuál fue el alcance de Mira, Jorge Raque? definitivamente creo que hay un legado en el sentido de lo que es la historia del Evangelio y de hacer ese camino donde no lo había para que otros pudieran hoy ver el resultado. A lo mejor dice, lo ves distante, pero para la década de los 80, mucho antes, ya el ministerio de mi papá estaba aquí. Amaron Colombia profundamente. De hecho, te tengo una anécdota cuando se casó con mi mamá, que ya partió con el Señor. Pasaron su luna de miel aquí entre Popayán, Bucaramanga, predicando el evangelio, cuando no había, ¿verdad?, esos grandes escenarios que algunos ven ahora, sino que había que predicar, ¿verdad?, en las calles, en los lugares donde nadie quería ir, y ciertamente había en aquellos años para la década finales de los 70 una gran oposición, ¿verdad? Claro que sí. Se pagaba un precio por La predicar. persecución que hubo contra los cristianos en aquella época. Sí, sí, para la década de los 70, yo nazco para el año 74 y sacan cuenta dos o tres de lo que los están viendo, pero ya años, 4 años antes, ya ellos que estaban aquí entre Venezuela, pero gran parte de su tiempo acá a Colombia, es sembrando, haciendo fuerza, haciendo camino, y había en aquel entonces una gran persecución, se pagaba un precio Claro, por hacerlo, ¿verdad? Abiertamente. literalmente un precio de sangre. Y yo recuerdo desde muy niña, ya para la década de los 80, nosotros llegamos acá a Colombia como parte de la familia ministerial, pero sí, mami siempre compartía con nosotros las anécdotas que Ujú. marcaron mucho su vida, de hacer ese pionero, de ser pionero al evangelismo, donde aquí ciertamente se menospreciaba la vida de los pastores. Había lugares donde se decía, donde se entierran los perros, allí se entierran los pastores afuera de la ciudad. Y ese era el precio que se pagaba, Tremenda. que hubo esos valientes que dijeron,
hay una iglesia que tiene que ocupar un lugar, hay un evangelio que puede transformar la vida de alguien. Y no terminaríamos en testimonios, historias y anécdotas Claro que sí. que marcaron la vida de uno como niño. Después entonces acá llegamos para la década de los 80, ya papi estaba en Bogotá, en la Plaza de Toros, en diferentes áreas aquí en Colombia, recogiendo lo que sembraron en aquellos años Claro que sí. bajo gran persecución, pero entonces viendo milagros de todas clases, un mover bajo una gran batalla, porque en aquel entonces todavía estaba Colombia un poco convulsionado, y entonces lo viví de cerca, no me lo contaron los milagros poderosos que Dios hizo, ver la Plaza de Toros en Bogotá cerrada y la gente subiendo por las paredes literalmente para escuchar una palabra, acordando buses y buses para llegar a recibir. Y yo creo que esa es una historia que las generaciones que vienen aquí en Colombia, en Santa Marta y en cualquier esquina de este país no pueden olvidar, porque hubo un despertar con un avivamiento, un mover, se pagó un precio de mucha persecución. De hecho, para ese año mi papá salió deportado de aquí de Colombia y fue perseguido por el tipo de mensaje que Dios le dio para aquel momento, que era un mensaje profético y aceptado para la nación en aquel momento, y salimos bajo gran persecución, deportado por 10 años, y le contaba a mi esposa en estos días que revivía ese momento donde aquel aeropuerto en Bogotá se desbordó, la gente con pancartas diciendo: Rasky, volverás, esta tierra te bendice y ora por ti. Entonces, eso es algo poderoso, tener ese legado y caminar sobre eso. Claro que No, sí. un rey, un privilegio. Y ese legado está sobre usted. Usted está continuando Continuar lo esa que vida debe. evangelística, así mismo. Wow. A mí lo que me admira es que, como yo estaba investigando, como le dije, en internet, de que todavía está vivo con 94 años. Entonces, si te oye que tiene 94 años, se va a tribular. Tiene 81. Yo creo que le tiraron un pobre. Le hace ver. Bueno. Pero, Ya. pero su mente está clara y con una fuerza que todavía a esta edad no deja de sorprendernos, porque es una mente profética. O sea, Dios le muestra las cosas, aunque ya el cansancio y los años están ahí. Pero nosotros transicionamos y continuamos ese legado evangelístico que no va a detenerse. Creo que estamos en un escenario que, aunque es diferente a aquella época de los 80, está todo listo para ver esa nueva manifestación De Dios. del mover del Espíritu Santo. Y sabes algo, creo que las generaciones nuevas aquí en Colombia y en cada lugar donde el Señor nos da el privilegio de llegar, necesitan conocer ese mover del Espíritu Santo. División, pues brinco, no es un evangelio falso, desconectado de la realidad, es un mover y una experiencia que no hay manera de que la pueda refutar, de que el Espíritu de Dios está ahí, te está tocando. Y yo creo que estamos en el borde de algo poderoso. Gloria a Dios. Bueno, ya nos habló del evangelio, de lo que hizo su padre. De Santa Marta hablemos, ¿qué conoce el evangelio o qué de pronto influencia tuvo él acá en Santa En Marta? todas estas regiones, ellos visitaban constantemente, tanto mi papá como mi mamá, era de Noraqui, y Colombia está en el corazón. Yo le comentaba en estos días a mi papá que cuando veníamos para que le dijo: oye, mami partió con el Señor, y siempre decía: el día que me muera, que me entierre en Colombia. Y mira, qué terrible, era una afinidad espiritual de lo que Dios estaba haciendo en aquel momento en su vida. Pero Santa Marta creo que llega a nosotros en un momento muy especial, ministerial, donde el Señor está moviéndonos en esa área evangelística, y cuando surge el asunto del COVID, Dios empieza a enlazar y nos trae aquí a Santa Marta cuando tal vez no estaba en nuestra agenda, pero sí en esa punta de lanza para algo nuevo, para una generación diferente, pero con una visión evangelística. Y Santa Marta está en mi corazón, es una ciudad hermosa que ha abrazado nuestra vida y ministerio, y damos gracias al Señor por eso. No, claro que sí, para nosotros ha sido una bendición que ustedes estén acá, sobre todo porque viene de un legado, ¿verdad? De pronto hoy día se resalta mucho la fama del ministro y se resalta mucho eso, y creo que allí la gente se ha desviado un poco porque ha dejado de poner los ojos correctamente. Pero yo veo un Gigi Ávila y, y lo que ya he conocido del evangelista Jorge Rasky, y es que es diferente. Pero lo que pasa es que eso era una escuela de fe, eso no era una escuela de protagonismo, como hay algunos por ahí que piensan que el evangelio es
puro ser estrella de cine y que reciban con alfombra roja. El evangelio es algo fácil. El evangelio es sacrificio, es entrega, es pagar el precio porque alguien conozca al caballero de la cruz, porque alguien pueda recibir salvación. Y yo creo que tristemente muchos han confundido, ¿verdad? Esa esencia de lo que debe ser el evangelio. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer fuerza y marcar la diferencia de que hay unas generaciones de ministerio que Dios nos está levantando y le vamos a predicar lo mismo a 10,000 que a 1,000, que a 20, que a 30, que a Dios le busca corazones contritos y humillados. Dios no le impresiona nada. Así es. Y tenemos que llevar esa conciencia espiritual. Exacto. Todo ese pueblo que viene subiendo y toda esa generación. Ya otra cosita más ahí para ir ya poniéndole bases a todo esto. La persecución que vivió su padre y por el evangelio, ¿las ha vivido usted? Yo recuerdo en la década de los 80, nosotros cuando papi salió deportado de aquí, yo recuerdo todavía de niña en el momento que a nosotros nos prepararon y nos sacaron del lugar donde nos hospedaban y nos dijeron, tienen que salir huyendo. El M-19 en aquel entonces tocaba a papi, lo habían declarado agente de la CIA. Esa es la historia y yo recuerdo siendo una niña cruzando las avenidas de Bogotá huyendo para esconder, para poder salir de Colombia sin que nadie nos hiciera daño, porque se había pagado un precio por lanzar una palabra. Y cuando uno vive esa persecución y la he vivido en esas esferas y en otras esferas de índole profesional y ahora ministerial, uno tiene que estar centrado en quién es el blanco. Porque si miras a izquierda o a derecha y te enfocas en eso, no vas a cumplir por lo que Dios te entregó. Así que si hay persecución, el diablo es bruto, porque nos dice que estamos bien. Exactamente, es correcto. Cuña eso. Pero no todo el mundo quiere ser perseguido, pero la persecución es señal de que hay algo bueno de parte de Dios, porque el infierno no se queda tranquilo. Claro, así es. Por ahí alguien dijo, preocúpate cuando el enemigo no te esté atacando, ¿verdad? Y un pastor dijo, me dirá, Te quiere avivamiento, pero no quiere persecución. o sea, no quiere pagar el precio por un avivamiento. No hay avivamiento sin persecución. Exacto, eso ocurrió. Entregue algo a favor del Señor. Porque siempre a lo largo de la historia, si vemos los apóstoles con sus propias vidas, pagaron el precio. Por eso es que yo respeto cuando hay una ola de gente que todo el mundo quiere llamarse apóstol. Porque como terminaron el final de los apóstoles, no fue un final de glamour, no así de gloria, siempre fue un final de persecución. Hoy están haciendo esos títulos glamurosos, o sea, ya soy el apóstol y resulta y pasa lo que conlleva ser un apóstol. Eso es una gran verdad. Bueno, otra preguntita más. ¿Usted está en la política o ha estado en la Yo política? estuve por espacio de un tiempo, eso fue parte de mi escuela y de mi crecimiento, digo, la formación celestial. Siempre trabajé, siempre he trabajado, siempre me formé en esa área profesional hasta que llegué a un escaño en el Senado de Puerto Rico, de ese alto cuerpo legislativo, y ahí estuve eh, por espacio de 4 años y los demás como asesora legislativa, pero cerré ese capítulo en mi vida. Que cumplí mi temporada, mi asignación en ese lugar, que tampoco es fácil, es como Fue cambiar cuestionada, criticada a veces. muchísimo, muchísimo, pero irónicamente los que más me mandaron al infierno eran los cristianos, porque hay gente que no hacen ni dejan hacer. Hay gente que no tiene la visión de entender que para cada tiempo y para cada lugar Dios tiene hombres y mujeres que lo va a llevar con un propósito. A lo mejor no lo puedes ver en tu mente carnal, pero sí en la mente espiritual, en las movidas del Dios. Dios siempre va a tener el pending para cada temporada. Ahora que usted dice eso, el apóstol Pablo, cuando estaba en el naufragio, que el ángel le dijo, tranquilo que tú vas a comparecer ante César. El apóstol Pablo, ¿por qué Dios le permitió eso? Porque esa gente tenía que escuchar el evangelio. Y no tendrán excusa tampoco. Y eso quizás fue lo que pasó con usted. Allá necesitaban escuchar el evangelio y la única manera era llegando hasta ellos. El día de hoy conservo como ex senadora del Parlamento de Puerto Rico, conservo mis buenas relaciones. Creo que para esa hora el Señor me llevó y ahora cerrada esa temporada en mi vida, pues le dedico todo mi tiempo al Señor. Puedo mirar, tengo el carácter, tengo la experiencia, sé cómo esas esperas se mueven y ahora puedo utilizar todo eso a favor de lo que hacemos para el Señor. Muy bien, bueno, ya para ir finalizando, ¿qué le dirían a la iglesia en Santa Marta, a los cristianos, eh, acerca de el evangelio de hoy con el evangelio de ayer? Y
¿Qué llamado podría hacerles a ellos en este tiempo? ¿Cómo debe actuar la iglesia? ¿Qué debe hacer según de la trayectoria y lo que usted ha vivido con el evangelio de ayer Yo creo y hoy? que es más contundente todavía porque es que es un tiempo final. Nosotros estamos viviendo el cumplimiento de toda palabra profética que dice que Cristo viene. Mientras el día dura hay que avanzar, hay que hacer el trabajo y yo creo que la iglesia tiene que provocar un despertar. No es tiempo para contiendas, no es tiempo para protagonismo, no es tiempo para divisiones. Allá afuera hay almas que necesitan conocer a Jesucristo, almas que hoy son, si hoy mueren, mueren sin esa pasión y van al infierno. Entonces tenemos que reenfocar. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve en esta ciudad? ¿Nos mueven las almas? ¿Nos mueve provocar un despertar? ¿Nos mueve que haya un avivamiento? No nos debe mover quién sea la figura. Dios es tan maravilloso que en estos 500 años, para que nadie se lleve la gloria, Dios está trayendo de todas partes y de todos lugares, porque al final del día, el que tiene que llevarse toda la gloria y toda la actitud, pero el llamado urgente para la iglesia es que provoquemos un despertar como nunca antes. Yo estoy creyendo que antes que termine este año vamos a tener aquí una cruzada de 2 días instalando de nada de amoroso. Queremos golpear, abrir esos espacios donde la gente pueda correr, pueda escuchar una palabra libre de prejuicio, libre de que es el nombre tal. No, ven a Jesucristo. Santa Marta es tierra de avivamiento y vamos a ver la gloria de Dios en la medida que despertemos, hagamos esfuerzo y hagamos lo que el Señor nos manda. Bueno, le voy a hacer una pregunta un poquito, va a ser un poquito picante. Eh, Acá se celebra en este mes, obviamente, la fundación de nuestra ciudad, pero celebran unas fiestas llamadas las fiestas del mar. Obviamente son fiestas seculares, ¿no? Eh, para los cristianos extremadamente religiosos son fiestas paganas, ¿no? Obviamente, pero resulta y pasa que desde la administración pasada se abrió un espacio donde la fiesta inicia es con un concierto, pero donde vienen ministros del evangelio cristianos. Pero hay una parte de la iglesia que critica eso, que eso es contaminación, que etcétera. ¿Qué podría decir al respecto? Entrar en esos debates estériles en este momento que no conmemoran a nada, en realidad, cuando nos colocan en una coyuntura tan importante, yo sí soy de la vieja escuela. Yo sí creo que los cristianos tenemos principios. Yo sí creo que no podemos tener vacas amarradas con nadie a la hora de predicar a Cristo. Si voy ahí y te dan un espacio, ¿verdad? Y yo sé que hay algunos donde usted pueda predicar en una esquina. Ahora, si te van a pagar por eso y otros te van, pues allá tú con tus asuntos con el Señor. Yo creo en un evangelio santo, en un evangelio puro que no se compromete ni izquierda ni a derecha y que el centro es la cruz. Si entramos en ese debate, es un debate estéril porque van a estar los super religiosos y nosotros entiende que podemos llegar a las almas en cualquier lugar, pero yo creo que no podemos perder el norte y el centro de que el evangelio nunca debe estar comprometido. Que hay gente que te da el espacio y te paga por eso, pero la verdad es que te estás amarrando para que no hables del verdadero mensaje. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo trabajamos? Con sabiduría y entendimiento. Allá arriba, allá abajo en ese festival, hay almas que necesitan escuchar. ¿Y qué tal si la iglesia, en vez de estar tan cómoda y montar un escenario, no entra allí a repartir la palabra, no entra allí a orar? Hay tantas formas de evangelizar donde no necesitamos una mega plataforma, necesitamos gente que accione y que quiera hacer lo que Dios le mandó a hacer. Ok. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Le preguntaría más cosas, pero ya hemos llegado al final de este tiempo. Estamos Vamos a tener que hacer segunda parte. Pero de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Solamente le voy a pedir es, ore por nuestra ciudad en este tiempo que lo van a ver muchas personas. Y obviamente cuando ya esté listo el material, se le comparte a usted también para que usted lo replique también en sus redes sociales. Pero ore por nuestra ciudad y bueno, una palabra que Dios le pueda colocar. Claro que sí, vamos a orar. Yo creo que es necesario envolver a la esencia del Evangelio. El Evangelio es más que una plataforma de música de un ratito que te emociona. El Evangelio es algo que transforma, es el que busca al perdido, al que no tiene esperanza. Y a veces estamos tan desenfocados en eso que se convierte en un espectáculo más, en un acto de emocionalismo. Santa Marta está en el borde de un avivamiento y los avivamientos no vienen por emoción. Los avivamientos vienen orando, los avivamientos vienen haciendo el trabajo, caminando en tu casa, creyendo que el mismo Dios que lo hizo ayer cuando estuvieron mis padres aquí todavía lo puede hacer hoy. Declaro en el nombre poderoso de que alguien
que esté ahí conectado reciba su sanidad. Ese es el Dios que yo le sirvo, el Dios que rompe las cadenas, el Dios que te aparta del pecado, el Dios que te liberta, el Dios que escribe capítulos nuevos a tu favor. Y Santa Marta es propiedad de Dios. Y aquí estamos porque creemos que viene un tiempo de gloria, de un derramar poderoso que ya el cielo ha programado para esta ciudad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que esté ahí conectada en este tiempo, Señor. Eso le debo para avanzar. Eso sí, para que el pueblo comprenda que el tiempo es breve y que si Jesucristo no está en el corazón del hombre, no hay garantía de nada. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Y en el nombre de Jesús creemos que tenga un tiempo de avivamiento para esta ciudad. Hemos hablado al norte, al sur, a este Señor, de la nombre de Dios. Conecta a la gente en el principio, en el anhelo de mover de Dios. Se mover que desata más. Que hay generaciones, Señor, que ni esta hora en el nombre de Jesús. No se trata de la figura ni del fe, Señor. Y que eres en el nombre de Jesús. Yo creo para ver tu gloria y esta. Y creo que esta ciudad es tierra en el nombre de Jesús. Señor, declaramos tu poder. Si cancelamos y declaramos inoperante en el poder en el nombre de Jesús. Toda palabra contraria a toda palabra de maldición. Hay una palabra que ya tú dices en el nombre de Jesús. Sobre esa palabra caminamos para en el nombre de Jesús. Esta la iglesia, Señor. Sacúdenos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a mantenernos centrados en ti. La trompeta suena. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, gracias, Señor. Está hecho. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron allí conectados con nosotros en este tiempo. Compártelo para que más personas puedan conocer y escuchar lo que es el Evangelio a través de esta invitada, a la cual gracias por haber estado aquí. Chao, chao.